La palabra que fundamenta nuestra vida es la Biblia. Pero las palabras proféticas vienen a traer dirección. Amén. Y cuando nosotros estamos conscientes de la dirección que nos brindan las palabras proféticas, nosotros podemos establecer un plan de vida. Nosotros podemos establecer un plan de vida. ¿Por qué? Porque la palabra profética nos confirma de lo que Dios va a hacer en cierta temporada, para que nos preparemos para lo que viene. Y si usted no le toma las palabras proféticas de Dios la seriedad que amerita, usted va a estar en la vida improvisando, dando cantazos y dando tumbos. Gente que dice: yo no sé qué es lo que Dios tiene para mi vida, yo no sé dónde estoy parado, ni hacia dónde voy. Porque muchas veces no le tomamos la seriedad a las palabras proféticas como corresponde. Así que en este nuevo año, téngale la seriedad a las palabras proféticas, anote, escriba, grabe. ¿Por qué? Porque las palabras proféticas te dan dirección. Escuchen bien, Satanás es un vil imitador de las cosas de Dios, hermana Hilda. Satanás es un vil imitador. Entonces, si la gente que le sirve a otras cosas hace lo que yo te estoy diciendo, ¿por qué usted y yo, que tenemos la verdad de Cristo, no lo hacemos? Pastor, ¿a qué tú te refieres? Que nosotros tenemos gente que consulta el horóscopo, consulta a Vivian Carla, consulta tantas cosas para ver qué depara para este año, para prepararnos para lo que viene este año. La religión yoruba incluso busca cuál es la letra del año, cuál es la profecía del año, para ellos moverse en el mundo de la santería, en lo que va a ser el año, cuál es la deidad de ese año, y entre otras cosas. Pero entonces nosotros, los que tenemos a Cristo, ¿por qué tenemos que vivir la vida sin prepararnos? Improvisando, al garete, a lo loco, como salga. No, las palabras proféticas son para eso, para darte una visión clara de lo que viene. Amén. Por eso cuando Dios le da una palabra profética a esta iglesia, yo la tomo con seriedad y digo: bueno, hay que trabajar en esa palabra. Amén. Trabaja en lo que Dios te entrega. Porque en este día vengo a hablarte de un tema para que tú comiences el año, y te voy a hablar bajo el tema: una mentalidad de conquistador. Gracias a las 3 personas que lo recibieron. Una mentalidad de conquistador. Ese es el tema del cual vamos a estar hablando en este día, para que esta palabra comience a trazar tu año. Amén. Para que comiences a empezar el año con la actitud correcta. Amén. Para que comiences el año con la actitud correcta, porque sabemos que durante todo el año van a haber tiempos buenos y tiempos difíciles, ¿verdad que sí? Durante todo el año van a haber momentos de alegría y van a haber momentos de dificultad, ¿verdad que sí? Quisiéramos declarar, ¿verdad?, que todo va a salir bien y que no van a haber problemas, pero van a haber situaciones, van a haber crisis, van a haber problemas. Pero no se trata de las dificultades, sino que se trata cuál es la actitud con la que yo enfrento las situaciones. Amén. Así que escúchalo bien. Hoy te vengo a hablar bajo el tema: una mentalidad de conquistador. Y quiero empezar diciendo lo que el Espíritu Santo me ministraba. Escucha bien. Tú te convertiste en todo lo que impartieron sobre ti durante tu crianza. Voy a volver a repetírtelo. Tú hoy eres el resultado de lo que un día alguien hizo en ti y declaró sobre ti. Tú te convertiste en todo lo que impartieron sobre ti durante tu crianza. Las palabras y los sucesos formaron tu carácter, para bien o para mal. Las palabras y los escenarios que tú viviste, escúchalo bien, formaron tu carácter. No solamente tu carácter, escucha bien, carácter es la esencia de la persona. Voy a volver a repetírtelo. El carácter es la esencia de la persona, es lo que tú eres y es quien tú eres. Amén. En el carácter está la personalidad, en el carácter están las emociones, en el carácter está la forma en que tú procedes ante los diferentes escenarios. El carácter es tu esencia. Número 1, se forma tu carácter. Número 2, tu filosofía de vida. Importante, de acuerdo a tu crianza, a la forma en que te criaron, también se formaron las filosofías de vida. Eso es bien importante que lo entendamos. Pastor, ¿qué son las filosofías de vida? Las filosofías de vida son las estructuras de pensamiento
Los pensamientos que comenzaron a gobernar tu vida. Por eso a un niño, a un joven que todo el tiempo le están declarando palabras de maldición, que tú eres bruto, que no vas a alcanzar nada, que tú vas a ser un quedado. Eso es lo que comienza a formar el carácter del niño. Eso comienza a establecer la filosofía de vida del niño. Eso comienza a establecer lo que va a ser la vida del menor. Por eso es que yo he conocido gente que lamentablemente, padres, que los hijos llegan a cierta edad, los hijos se pierden en el alcohol, se pierden en la droga, y muchas veces fueron padres que bajo coraje, óyelo bien, que bajo ¿qué? Que bajo coraje le declararon al muchacho: tú lo que vas a ser un delincuente. Tú, a ti, un día de estos, si no te matan, te meten preso. Pero entonces pasan los años, el muchacho termina siendo un delincuente porque se comienza a cumplir lo que un día tú declaraste. Y entonces después tú tienes que reconocer que el niño está viviendo lo que un día tú declaraste sobre él. ¿Cuántos dicen amén? Porque lo que un día te hablaron y los sucesos que tú viviste formaron tu carácter, formaron la filosofía de vida y formaron las estructuras de pensamiento. Y ahí es donde tenemos el resultado de lo que hoy eres. Hoy tenemos ese resultado. Lo que formaron o lo que mal formaron. Por eso es que es importante entender. Escucha bien. ¿Sabes cuál es la diferencia entre el Islam y el cristianismo? Que por qué el Islam ha estado avanzando, aquellos que siguen un poco lo que son las noticias, la escatología y lo que está pasando en el final de los tiempos. ¿Sabe por qué el Islam está avanzando tanto? Porque el cristiano se enfoca en los adultos. Eso lo leía yo en estos días. En el cristianismo se enfoca en evangelizar a los adultos, pero en el Islam se encargan en adoctrinar a los niños. Se enfoca, por eso es que usted ve en las noticias que salen niños con ametralladoras, niños con intentos suicidas, con pensamientos suicidas, matando gente en esas religiones extremistas, porque ellos adoctrinan a los niños. Porque en los primeros 5, 6, 7, 10 años de vida del niño se está formando el próximo delincuente o el próximo predicador, el próximo asesino o el próximo doctor. Y nosotros menospreciamos la niñez. Nosotros no atendemos a la niñez. Nosotros cuando regañamos a los niños no los sabemos regañar. Nosotros cuando criamos a los niños no los sabemos criar. Porque pensamos que un niño es como tener una mascota, es como tener un perro. Que después que yo le dé techo, agua y comida es suficiente. Alaba ahora, alaba, vamos. Santo. Se metió Jehová ahora. Pensamos que tener un hijo es como tener una mascota. Dale comida, dale agua y dale un techo, que con eso es suficiente. Te equivocaste. Entonces hoy tenemos el resultado de lo que gente malcrió ayer. Y nos quejamos de que las cosas están malas. Pero seguimos nosotros en nuestras iglesias incluso malcriando niños. No sé por qué me meto ahí, pero los que son padres, agarren lo suyo. Porque se está en la vida de ese menor se están formando pensamientos, filosofías, estructuras, que fue lo que pasó contigo. Un día tú te convertiste en el resultado de lo que impartieron sobre ti cuando tú eras niño. Y eso cuánto te hizo llorar, cuánto te lastimó, cuánto te hizo cometer malas decisiones. Porque te convertiste en las malas palabras, en las malas formaciones y en los malos sucesos que viviste de niño. Porque eso comenzó a influenciar tu vida. Por eso es que nosotros debemos entender lo siguiente, escúchame bien. Por eso es que nosotros debemos entender lo siguiente. Cuando Cristo comenzó a predicar este glorioso evangelio, Luis Miguel, y vino a la tierra, Cristo nunca le dijo a la gente: entrégame tu corazón. Nunca Cristo dijo al principio: entrégame tu corazón. Pero usted quiere tener a Cristo en el corazón, y ese es el problema que usted tiene. El problema de la iglesia de hoy es que tiene a Cristo en el corazón. Y a Cristo no se le tiene en el corazón. A Cristo se le tiene en la mente. No es en el corazón. ¿Por qué no se puede tener en el corazón? Porque en el corazón están alojadas las emociones. Es el alma. Y el alma es cambiante. Hoy sí, mañana no. Hoy quiero, mañana no. Hoy te amo, mañana te odio. De lucha. Entonces Dios tiene que estar sentado en mis emociones, en mi pensamiento, no en mis emociones. Por eso es que Cristo, cuando comenzó a predicar, escúchalo bien, Cristo comenzó enseñando: arrepentíos y convertíos.
La palabra arrepentimiento todo el mundo lo sabe, que viene del griego metanoia, que significa cambio de mentalidad. Pero la palabra arrepentimiento viene del hebreo teshuvah, que significa retornar, volver al camino. Pero no solamente se queda ahí, sino que la palabra arrepentimiento también viene del hebreo haratá, que significa, escucha bien, que significa cargo de conciencia. Porque cuando nosotros, escucha bien, Cristo viene a nuestra vida, tiene que hacer una teshuvah y una haratá. ¿Por qué razón? Porque tiene que haber un momento donde yo tenga un cargo de conciencia, de reflexión, de que lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy viviendo, lo que yo declaro, lo que yo soy, lo que yo pienso está mal. Pero no solamente lo podemos dejar en una simple jaratá, en una simple cargo de conciencia. Tenemos que llevarlo a una acción. Por eso es que en el judaísmo el arrepentimiento, escucha bien, el arrepentimiento sin rectificación no es arrepentimiento. Por eso el que se arrepiente de algo cambia. El que no cambia es que no está arrepentido 100%, tiene solamente un cargo de conciencia, tiene un remordimiento. Por eso el arrepentimiento tiene evidencia. Escúchalo bien. Dios quiere transformar nuestros pensamientos. Tú quieres ver un 2026 lleno de bendiciones y lleno de la gloria de Dios. La mentalidad que tú tenías en el 2025 no puede ser la misma en el 2026. Dile que está a tu lado, cambia esa manera de pensar. Por eso es que Cristo te dice, te habla del arrepentimiento. Pero no solamente te habla del arrepentimiento, sino que también Cristo le enseña a Nicodemo que para poder entrar, escucha bien, en este glorioso evangelio, para poder entrar en el cielo, tenemos que nacer ¿cómo? ¿Nacer de qué? Nacer de nuevo. Entonces Nicodemo dice, bueno, pero es que ¿cómo puede un niño volver al vientre de la madre y luego nacer? Cristo le dice, no estoy hablando de eso, estoy hablando de un nacimiento del agua y del espíritu. Del agua como acto profético, pero del espíritu para una renovación mental. ¿Quieres ver un año diferente? Lo primero que tienes que cambiar es la mente. Pastor, ¿por qué es lo primero que yo tengo que cambiar es la mente? Porque muchos de los grandes problemas que tú tienes no están afuera, están en tú. Santo. Si aprendieras a gobernar tus pensamientos, se resolverían más de la mitad de tus problemas. Diga conmigo cambio de mente. Diga conmigo mentalidad de conquistador. El problema es que Dios nos está llamando a conquistar nuestra mente y nuestras acciones, pero somos conquistados por ellos. Una persona que es conquistada por sus pensamientos y por sus emociones nunca alcanza nada en la vida. Por eso tenga cuidado con la gente que es impulsiva. La gente que es muy almática, la gente que es muy impulsiva nunca alcanza nada. ¿Por qué? Porque se dejan llevar por las emociones, por el coraje, por la frustración, porque a mí nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer. Alaba. Y no mire para el lado, no mire para el lado que la cosa es contigo. Escucha bien, número uno, quien domina sus pensamientos, escucha bien, quien domina sus pensamientos domina la manifestación de sus emociones. Voy a volver a repetírtelo. Quien domina sus pensamientos domina la manifestación de sus emociones. Fíjate que yo te digo la manifestación de sus emociones, no sus emociones como tal. ¿Por qué no son las emociones? Porque tú no puedes controlar lo que tú sientes, pero sí controlas lo que tú manifiestas. Escúchalo, a lo mejor tú no puedes controlar lo que sientes. Hay momentos donde el coraje va a llegar. Hay momentos donde la frustración va a llegar. Hay momentos donde la tristeza va a llegar. Hay momentos donde vas a querer salir corriendo y dejarlo todo abandonado, ¿verdad que sí? Pero lo que tú sí puedes controlar es la manifestación. Porque por eso es que la Biblia te dice, airaos, pero no qué. ¿Pero no qué? Pero no pequéis, porque Cristo te está diciendo, es importante y necesario validar las emociones, pero no te dejes llevar por ellas. El problema es que las emociones han dominado tanto nuestra vida y somos tan dominados por las emociones que el día que tenemos una revelación profética la filtramos por nuestras emociones. Nunca interpretes una palabra profética por tus emociones, porque a Dios no le interesa hablarle a tus emociones. A Dios no le interesa darte marido ni darte mujer. A Dios no le interesa darte ciertas cosas que tú estás esperando, porque a Dios lo que le interesa es que tú cumplas con el llamado y el propósito por el cual estás vivo. Levante la mano los que no están casados, los solteros. Aleluya. Imagínate que Dios te dijera, no te vas a casar nunca. Tú no. A ti no.
permitas que las emociones gobiernen tu vida. Pastor, dame un ejemplo de una persona que interpreta lo profético con las emociones. José. José estaba emocionalmente distorsionado. ¿Por qué? Porque José era un orgulloso. Cuando vamos a la historia de José, que le llaman José el soñador, yo tengo problema con eso. Porque el problema que tenía José era que José soñaba, pero José no tenía la madurez para interpretar los sueños. Porque José estaba viviendo en un momento de su niñez donde él era el hijo favorito. Y era el chota de la familia. Todo lo malo que hacían sus hermanos se lo decía al país. Entonces, ¿qué pasa? El nene querido, el niño mimado, al que le hacen una túnica de colores, los hermanos lo odiaban por eso. Y encima de eso tiene un sueño donde ve a sus hermanos arrodillarse frente a él. Y encima de eso tiene otro sueño donde ve a sus hermanos, a su papá y a su mamá arrodillándose ante él. Entonces, pregúntate tú, la gente que estudia la Biblia, ¿qué intención tenía José cuando le contó ese sueño a sus hermanos? Mi interpretación, la de Yadriel Quiñones, no tiene que ser su opinión, era de que José le dijo a sus hermanos: ustedes vieron que no solamente mi padre me ama a mí por encima de ustedes, sino que aún el mismo Dios me ha puesto por encima de ustedes. Porque ¿cuál era la necesidad de contarle ese sueño a los hermanos? Si no era alardear de que no solamente mi padre me ama más, sino que Dios me ama más que ustedes. Nunca interprete lo profético con las emociones, porque te va a hacer daño. Hello. Nunca interpretes lo profético con las emociones. Lo profético y las emociones no se mezclan. Lo profético y las emociones no se mezclan. Quien domina sus pensamientos domina la manifestación de sus emociones. Dice la palabra en 2 de Timoteo capítulo 1 verso 7. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio. Quien no tiene la capacidad de dominarse a sí mismo, nunca tendrá la capacidad de echar fuera un demonio. Quien no tiene la capacidad de vencerse a sí mismo, nunca podrá vencer a un demonio. Entonces tú dices: pero es que el diablo me está atacando, pastor. Los demonios me llevan a palo y te seguirán llevando a palo. Porque si tú no eres capaz de gobernarte a ti mismo, tú nunca podrás gobernar el mundo espiritual. El mundo espiritual respeta y se sujeta a la gente que está sujeta. Por eso es que Cristo dice claramente, cuando está hablando del centurión romano: hay una autoridad espiritual. Yo sé lo que es operar en autoridad, porque yo estoy bajo autoridad. Entonces Él le da la instrucción al funcionario. El funcionario sigue la orden y entiende los procesos de autoridad espiritual. Una persona que vive sujeta al Evangelio es una vida que puede tener la autoridad del Evangelio. Por esa razón, escúchalo bien, Dios te dio autoridad, pero tu nivel de autoridad está ligada a tu nivel de dominio. Quien no tiene la capacidad de refrenar su lengua, no tiene la facultad de ser usado por Dios. Aleluya. Escucha bien, nunca permitas, segundo punto, nunca permitas que tus pensamientos te influencien ni te dirijan a ti. Voy a volver a repetírtelo. Nunca permitas que tus pensamientos te influencien ni que tampoco te dirijan a ti. Tú eres el que tienes el llamado para dirigir e influenciar tus pensamientos. Nunca permitas que tus pensamientos te influencien y te dirijan a ti. Eres tú el que tienes el poder para influenciarlos y para dirigirlos. Por eso el apóstol Pablo dice en el libro de Filipenses capítulo 4 verso 8: finalmente, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno. Piensen en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. El apóstol Pablo te está dando una orden, una exhortación. Tienes que dirigir tus pensamientos en esto. El problema es que la mayoría de las veces nuestros pensamientos, nosotros le permitimos que divaguen en estupideces. Perdón el español, tenemos visita, yo sí, Dios mío. Nosotros le damos rienda suelta a nuestros pensamientos. Cuando dice la palabra en 2 de Corintios capítulo 10: y llevando cautivo todo pensamiento, ¿a qué? ¿A la obediencia de quién? Tú tienes la autoridad para que, escucha bien,
Tú quizás no tienes el control de los pensamientos que llegan, pero tú tienes la autoridad de cuáles son los que van a operar en ti. Cuando llegan esos pensamientos y tú comienzas a contemplarlos y a decirle contra, es verdad. En vez de decir, yo reprendo todo pensamiento en esta hora. Señor, saca todo pensamiento negativo. Saca todo pensamiento de pecado. Saca todo pensamiento de derrota. Saca todo pensamiento de iniquidad de mí en el nombre de Jesús de Nazaret. Tú tienes la autoridad para hacerlo. Lo que pasa es que no quieres hacerlo. Dice Proverbios 25, 28. Como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Voy a volver a repetírtelo. Proverbios 25, 28. Como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Una ciudad que no tiene defensa, una ciudad que no tiene muralla, es una ciudad fácil de conquistar por el enemigo. Una ciudad sin defensa, una ciudad sin muralla, es una ciudad fácil de conquistar por el enemigo. Cuando tú eres víctima, escúchalo bien, cuando tú estás preso de tus emociones, tú no vas a tener dominio propio. Cuando tú estás preso de tus emociones, tú nunca vas a tener dominio propio. Y el que no tiene dominio propio, el diablo lo utiliza cuando quiera. ¿Cuántos casos no hay de gente que matan a otras personas porque no tienen dominio propio? Matan a una persona y después dicen, yo no sé qué me pasó, yo pido perdón, yo no sé qué me pasó. Gente que no saben ni lo que hicieron, porque fueron víctimas de sus emociones. Entonces, cuando tú no sabes tener dominio propio, tú vas a ser víctima de tus emociones. Escúchalo. Y el que es víctima de sus emociones va a ser esclavo de sus decisiones. Y después vienen los fracasos. Dios mío, ¿por qué a mí? ¿Pero por qué otra vez? ¿Pero por qué? Porque eres esclavo, eres víctima de tus emociones. Como ciudad sin defensa y sin muralla es quien no sabe dominarse. Proverbios 25, 28. Pues Dios no nos ha dado espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. El que acabamos de leer ahora mismo. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 5 dice, precisamente por eso esfuércense por añadir a su fe virtud, y a su virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio constancia, y a la constancia devoción a Dios. Diga conmigo, dominio propio. Si hay una meta que tú tienes que trazarte en este año, aparte de rebajar, aquellos que dicen, no, en este año me voy a poner a dieta, no, este es el año donde voy a rebajar. Usted tiene que, la primera meta es dominio propio. Porque escúchalo bien, el problema es que nosotros en la vida no aprendemos a trabajar las cosas desde la raíz. Yo siempre he contado mi testimonio. Cuando yo estaba sobrepeso, pesando 400 libras, yo tenía la intención de operarme. Hermana Isla, yo hice todas las gestiones para operarme porque yo me quería hacer la bariátrica. Y yo estaba batallando y no se me daba, y no se me daba, y no se me daba, y no se me daba. Hasta que al final oré a Dios y le dije, bueno, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué voy a hacer? Dios me da las instrucciones. Comienzo un proceso que tardé 4 años, pero bajé 150 libras. Me faltan unas pocas más, pero no todo el mundo baja 150 libras. Sin bariátrica, sin operación. Porque de nada a mí me servía, escúchalo bien, operarme, pero no cambiar mi mentalidad. Yo he tenido gente y conozco gente y tengo compañeros de trabajo que se hicieron la bariátrica, se operaron, pero están volviendo a lo mismo. Porque ellos comen igual, lo único que cambiaron la porción, pero siguen comiendo lo mismo. Pero entonces están volviendo a lo mismo porque cambiaste tu físico, pero nunca cambiaste tu interior. El año puede cambiar, pero si tú no cambias vas a ver lo mismo. Si tú no haces cambios y tú no tomas decisiones correctas en tu vida, vas a volver a los mismos ciclos. Y las mismas lágrimas que derramaste en el 2025, las vas a derramar en el 2026. Porque el problema no es la gente, el problema no es el diablo. Pregúntame por qué. Porque el diablo sigue siendo diablo y ese es su trabajo. El que tiene que cambiar es usted. Aleluya. Gracias por esos 3 amenes. Aleluya.
Proverbios 16:32. Más vale ser paciente que valiente. Más le vale el dominio propio que conquistar ciudades. Oye, voy a volver a repetírtelo. Más vale ser paciente que valiente. Más vale el dominio propio que conquistar grandes ciudades. ¿Por qué? Por lo que yo siempre he enseñado. Tú no puedes conquistar lo externo si no primero lo conquistas lo interno. Aprende a conquistar tus pensamientos. Aprende a conquistar tus emociones. Como dice la palabra en el libro de Gálatas, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humanidad y dominio propio. Aleluya. En este año hay cosas que yo voy a conquistar. En este año hay cosas que yo voy a dominar. Pero no las voy a alcanzar si primero no me conquisto yo. Escúchalo bien. Hay mucha gente que Dios la quiere bendecir económicamente. Pero ¿sabes por qué no la bendice económicamente? Porque si 1,000 pesos que tienen en la mano los explotan en porquería, cuando tengan 5,000 los van a explotar en 5,000 porquerías. Si Dios te da 1,000,000, lo vas a gastar en 1,000,000 de porquería. Entonces vas a volver al mismo punto, a la misma pobreza, a la misma miseria, pero con más deuda. Porque tu problema no está en el dinero que recibes, sino en cómo administras lo que tienes. Pero eso aplica a todo en la vida. Eso aplica a todo en la vida, escúchalo bien. Eso aplica a todo en la vida. Yo voy a conquistar grandes cosas, pero primero tengo que bregar conmigo. Porque si yo no trabajo con mi mente, no trabajo con mis emociones, no puedo entonces avanzar en lo que Dios tiene para mí. Próximo punto, escúchalo bien. Las pruebas no son para que Dios te saque de ellas, ni para que clames por una bendición en medio de la prueba. Eso me lo daba el Espíritu Santo ayer. Voy a volver a repetírtelo. Las pruebas no son para que Dios te saque de ellas, ni para que clames por una bendición. Pastor, ¿por qué usted dice eso? Porque nosotros tenemos el pensamiento, la mentalidad de escapismo. Pastor, ¿cómo que una mentalidad de escapismo? Que lo único que nosotros queremos es escapar de las pruebas. Las pruebas no son diseñadas para que tú escapes de ellas. Las pruebas no son diseñadas para que tú estés renegando de ellas. Deja de tener esa mentalidad de escapar. Señor, sácame del horno. Señor, sácame de la cueva. Señor, sácame de esta prueba. Señor, sácame de este proceso. Mientras oras de esa manera, alargas la prueba. Hello. Mientras oras de esa manera, alargas la prueba. Escúchalo bien. Pastor, ¿por qué? Tampoco debes clamar por una bendición en medio de la prueba. Porque la mayor bendición de una prueba la obtienes cuando aprendes de ella. Óyelo, la mayor bendición de una prueba la obtienes cuando aprendes de ella. Esa es la mayor bendición. Cuando aprendes de la prueba. Dijo claramente un sabio que aquel que no conoce su historia está condenado. Apóstol Pablo Escobar. Apóstol Pablo, no diga el apellido. Es broma. Pero cuando tú no conoces los puntos de errores en tu alma y en tu vida, vuelves a los ciclos. Entonces cuando nosotros tenemos esa mentalidad, Señor, estoy ahora en un horno de fuego, sácame de aquí. Estoy en una prueba, sácame de aquí. ¿Cuál era la mentalidad del pueblo de Israel en Egipto? Señor, para eso nos trajiste, para morir aquí. Y un tramo que geográficamente le tomaba 12 días, le tomó 40 años. ¿Por qué? Porque no aprendían de la prueba. A tal nivel, no aprendían, a tal nivel, que cuando llegaron a la falda del Sinaí, ¿qué hicieron? Construyeron un becerro de oro, porque no aprendieron del desierto. Tu peor maldición es no aprender de los errores que cometes. Esas son las peores ataduras que puede tener un ser humano. Lucha. Las peores maldiciones de un ser humano es no aprender de sus errores. Y sigues cometiendo el mismo error. Y te sigues conectando con la misma gente. Y te sigues casando con el mismo tipo de mujer o el mismo tipo de hombre. Y después decimos que las mujeres son iguales, los hombres son iguales. No, el que eres igual eres tú. Porque el mismo espíritu se te disfraza de otro cuerpo y sigue cayendo en lo.
Nunca busques los errores de otro. Invierte tiempo en buscar tus. Ustedes saben, eso es la mejor iglesia del mundo. Las pruebas no son para que Dios te saque de ellas, porque la mayor bendición de una prueba la obtienes cuando aprendes de ella. ¿Sabes por qué? Pregúntame por qué. Porque la mayor, escucha esto porque esto es poderosísimo. La mayor intención de una prueba en tu vida es corregirte a ti mismo. Escúchalo. La mayor intención de una prueba en tu vida es corregirte a ti mismo. La mayor intención de una prueba es para corregirte a ti mismo. Por eso, en vez de preguntarle, en vez de reclamarle a Dios por qué otra prueba más, mejor pregúntale a Dios cuál es el área de mi vida que tengo que corregir. Escúchalo bien. Cuando tú te enfocas en Dios, como quiera Dios siempre va a enviar ángeles a socorrerte. Primera de Reyes capítulo 19, claramente el ángel de Yahweh, el ángel de Jehová se le apareció a Elías, lo tocó y le dijo: levántate, come y anda, porque largo camino te resta. Esto te deja decir varias cosas. Número uno, lo primero que te quiere decir esto es que la asignación que tú cargas, el propósito que tú cargas, es más poderoso que la cueva. Porque mientras Elías pensaba que iba a morir en la cueva, el ángel de Jehová le dice: come y bebe porque todavía tienes algo que hacer. Todavía te queda trabajo. Así que dile al que está a tu lado: deja de llorar, dile, deja de llorar. Sécate las lágrimas. Sal de la cueva porque te queda trabajo que hacer. Aleluya. Dale un fuerte aplauso a Dios ahí para que lo dijera. Y por eso es que el ángel de Jehová, fíjate que el ángel de Jehová se metió a la cueva. Lucas capítulo 22 también, la Biblia dice que cuando el Mesías estaba orando en el monte Getsemaní, la Biblia dice que mientras él oraba, él le oró al Señor. No fue, óyeme, no fue hasta que Jesús le dice al ángel: Padre, si es posible pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la. Cuando Jesús ora de esa manera, entonces la tierra entra en acuerdo con el cielo. Y la Biblia dice que un ángel descendió para fortalecerle. Pero ojo, el ángel, Alexandra, vino para fortalecerlo, no para sacarlo del Getsemaní. El ángel que se metió dentro de la cueva de Elías entró para decirle: coma y bebe, que largo camino te resta, no para sacarlo de la cueva. Porque Dios tiene la responsabilidad de sustentarte en medio de la prueba, pero no para sacarte de ella. Porque si fuera así, cuando el ladrón le dijo a Jesús: si tú eres el Hijo de Dios, bájate. Ay. Pero él se quedó ahí porque él sabe de la oración que hizo en el Getsemaní. Él se quedó en la cruz porque él dijo: no, yo no me voy a bajar, porque yo le dije a Dios que si yo tenía que beber de este trago amargo, voy a beber de él. Si yo tenía que beber de esta copa, yo voy a beber de esta copa. Así que por eso, ojo, escúchame bien. Habrán momentos donde parece que yo puedo tomar atajos, pero nunca tomes el camino fácil, porque ancho y cómodo es el camino a la perdición. Yo no sé si usted me está entendiendo. Nunca tomes el camino fácil. Pasa la prueba que tengas que pasar. Pasa el desierto que tengas que pasar. Pasa los procesos que tengas que pasar. Porque es ahí donde vas a aprender a crecer. El crecimiento no está en los momentos buenos. El crecimiento está en los momentos difíciles. Diga conmigo: mentalidad de conquistador. Pastor, ¿qué tiene que ver eso con lo que estás diciendo? Porque aquel que ha desarrollado una mentalidad de conquista, Pastora Josian Vega, aquel que ha desarrollado una mentalidad de conquistador, hasta ese día deja de ser víctima de las pruebas. El que desarrolla una mentalidad de conquistador, hasta ese día deja de ser víctima de la prueba. Entiéndelo. Diga conmigo: yo
No soy víctima de mis pruebas. Tú no eres víctima de las pruebas. Deja ese espíritu de víctima, porque tú no eres víctima de la prueba. Tú fuiste llamado a conquistar la prueba. Ay, gracias, Fran, por creerlo. Tú no fuiste llamado a ser víctima de la prueba. Tú fuiste llamado a conquistar la prueba. Por eso tú tienes que mirar cara a cara al 2026 y decirle este año: yo te voy a comer con pan, con todo y prueba que venga, porque yo sé que aunque venga el día malo, el ángel de Jehová estará conmigo. Porque dice la palabra que el ángel de Jehová está alrededor de los que le temen y los defiende. Porque es importante tener una mentalidad de conquistador. Porque dejas de ser víctima de la prueba, y aun cuando veas la prueba, tu mentalidad va a cambiar. Y en vez de tú decir, bueno, ¿cuál es el próximo golpe que viene?, tú vas a decir, ¿cuál es el próximo escalón que voy a conquistar? Aleluya. Óyelo, por eso el otro punto, voy casi terminando, dice, donde el que tiene una mentalidad de conquistador, donde otros ven destrucción, el que tiene una mentalidad de conquistador ve oportunidades. Donde otros ven destrucción, tú verás oportunidades. Donde otros ven destrucción, tú verás oportunidades. Pastor, pruébamelo por la palabra. Primera de Samuel, capítulo 17. David frente a Goliat. Mientras el pueblo de Israel veía una amenaza, David veía un escalón. Mientras otros veían una amenaza, David veía la entrada al palacio. Mientras otros veían una amenaza, David veía la entrada triunfal a lo que Dios le había prometido. Ya conmigo, mentalidad de conquista. Mientras Saúl y el pueblo de Israel veían a Goliat como una amenaza, David lo veía como una oportunidad. Cada enfermedad, cada ataque, cada prueba, cada situación que llega a tu vida, tienes que comenzar a verlo como una oportunidad. Diga conmigo, mentalidad de conquista. Ministerio Jesús Rey de Reyes, líder del Ministerio Jesús Rey de Reyes, pastores del Ministerio Jesús Rey de Reyes, aprende a ver las dificultades como una oportunidad. Pastor Ibelí, Pastora Josian, todos los líderes de este lugar, todos los evangelistas de este lugar, todos los hijos de esta casa, donde aparentan haber amenazas, aprende a ver una oportunidad. Una oportunidad. Lo que otros ven como una amenaza, para David era una puerta. Era una puerta. Escúchalo bien. Números capítulo 14, verso 7. Le dijeron a todos los israelitas: el territorio que vimos es bastante bueno. Allí siempre habrá abundancia de alimento. Dios nos ama y nos ayudará a entrar en él y nos lo dará. Pastor, ¿quién dijo esas palabras? Josué y Caleb. Josué y Caleb estaban llevando el informe de la tierra prometida. Habían 10 espías diciendo: hay gigante, hay una amenaza, están los hijos de Anac, no vamos a poder conquistar la tierra, va a ser un problema, nos van a destruir, nos van a devorar, son gigantes, nosotros somos como langostas al lado de ellos. Pero déjame decirte una cosa: Josué y Caleb se levantaron diciendo: los gigantes son grandes, pero más grande es la promesa de Dios. Aleluya. Los gigantes son grandes, pero más grande es la palabra que Dios nos entregó. Pero más grande es nuestro Dios. Y si Dios nos dijo que íbamos a entrar a esa tierra y la íbamos a conquistar, lo que Dios prometió, Dios lo va a cumplir. Mentalidad de conquistador. Conquistar en el reino es diferente a conquistar en el mundo terrenal, porque en el mundo terrenal tú te enfocas en las herramientas que tienes para poder conquistar. En el mundo espiritual lo único que tú necesitas es tener la mentalidad correcta. Porque aquello que tú eres capaz de creer, serás capaz de ver. Lo que tengas la capacidad de creer, tendrás la capacidad de ver. Por eso es que Josué y Caleb dijeron: oye, hay gigantes, hay una amenaza, pero hay una palabra. Vamos a conquistar la tierra. Y por último, próximo y último punto para este año: no importa cuánto te tomes, termina lo que empezaste. Termina
la carrera. Termínala. No dejes de venir a la iglesia por cualquier cosa. No dejes de orar por cualquier cosa. No dejes de buscar a Dios por cualquier cosa. No dejes de hacer lo que te corresponde por cualquier cosa. Termina lo que empezaste. Noé se tardó aproximadamente 100 años en construir el arca. Mientras Noé la construía, había oposición. Mientras Noé la construía, los hijos de los hombres se burlaban de él. Mientras Noé la construía, los pensamientos le decían: aquí nunca ha llovido, ¿para qué tú construyes un arca? Aquí nunca ha caído lluvia, ¿para qué construyes un arca? Pero Noé terminó, aunque se tardó 100 años. Nehemías se tardó 52 días en reconstruir las murallas. Jesús se tardó 3 años y medio en establecer su ministerio y su reino aquí en la tierra. Hay cosas en la vida que te van a tomar poco tiempo. Hay cosas en la vida que van a tomar mucho tiempo. Pero no importa el tiempo que se tome. Número uno, lo que Dios te prometió se cumplirá. Y lo que comenzaste, termínalo. Y si dejaste algo a mitad, algún plan, algún ministerio, algún proyecto, retómalo. En este año 2026, vuelve a evangelizar, vuelve a predicar en las redes, vuelve a salir a las calles, vuelve a hablarle a otros de Cristo, vuelve a retomar las reuniones o lo que quiera que sea que estabas haciendo para Dios. Año de retomar y de terminar la carrera. Por eso dice la palabra que aquel que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Porque tu perseverancia determinará el tamaño de tu victoria. Voy a volver a repetírtelo, iglesia, ministerio, Jesús Rey de Reyes. Tu perseverancia determinará el tamaño de tu victoria. Ponte de pie, iglesia. Tu perseverancia determinará el tamaño de tu victoria. Tu perseverancia determinará el tamaño de tu victoria. Dile al que está a tu lado: vas a conquistar. Pero fíjate que antes de hablarte de lo emocionante de conquistar la tierra y de conquistar la palabra, primero te hablé del dominio propio, de conquistarte a ti mismo. Conquistarte a ti mismo va desde lo más simple. Va desde lo más simple. Pudiéramos decir, esa tentación de querer mentir en las planillas, mentir en los cupones y decir: este año no lo voy a hacer aunque me quiten los beneficios. Alaba. Se metió Dios. Este año, desde dominio propio, desde lo más simple, desde lo más simple, desde lo más simple, desde lo más simple, desde lo más simple. Alguien te dice algo y tú, loco por salirle como una escopeta, te controlas. Desde lo más simple, dominio propio. Ya conmigo, dominio propio. ¿Sabes? Desde lo más simple, ya conmigo, desde lo más simple. Yo sé que el sábado hay culto. Aunque la cama está rica y está buena, me tengo que levantar porque tengo que ir a la iglesia. Desde lo más simple, dominio propio. Dominio propio. Salí del trabajo, estoy cansado. Quiero llegar a mi casa a darme un baño para los que se bañan, comerme algo y acostarme a dormir. Pero yo sé que el lunes hay discipulado. Tengo que llegar al discipulado. Aleluya. ¿Dónde están los que dejaron de venir al discipulado? Se metió Dios ahora. Y los que ni siquiera se conectan. Se metió Dios, recíbelo ahora. Año de retomar. Alguien, vamos, alaba a Dios y disimula. Alaba a Dios y disimula. Santo, santo, santo. Aleluya. Dominio propio. Que yo sé que tal día, tal hora hay culto. Y yo sé que a esa hora del culto no voy a lavar ropa, no voy a ponerme a cocinar porque hay culto. Alguien me está entendiendo. No voy a ir al culto porque tengo que lavar ropa, tengo que lavar ventanas, tengo que cocinar. Se metió Dios ahora. Sacude el moño. Dominio propio. Primero Dios, después lo demás. Alguien me está entendiendo. Este es el año donde voy a conquistarme a mí mismo. Voy a conquistar la tierra. Me voy a levantar. Voy a hacer cosas que alguien me está entendiendo. Yo voy a provocar la gloria de Dios este año. Empecé desde lo más simple. Dominarte a ti mismo. Dominarte a ti mismo. Usted sabe cuántas bendiciones y cuántas cosas Dios tenía preparadas para usted en el año 2025 que usted no vio por estar de vago, que usted no vio por no tener dominio propio.
Usted sabe cuántas cosas en su vida se atrasaron. Es más, pregúntate hoy cuántas cosas en tu vida están atrasadas por estar mirando para lo que no tienes que mirar, por estar atrasando las cosas, por estar jugando canica. Este no es un año para perder el tiempo. Medio Oriente está en crisis. El mundo está en crisis. Acaban de arrestar a Nicolás Maduro. Yo me alegro por eso. Pero ojo, hay muchas cosas que esto conlleva. El mundo está en caos. Cristo viene. Muchos de los profetas hemos vaticinado que en el año 2026, calendario gregoriano, calendario hebreo, 5786, veremos al hombre en su máxima caída, en su máxima perdición. Porque al que no le cree a Dios y al que está fuera del propósito no le va a ir muy bien. Pero los que están en Cristo, a los que le creen a Dios, a los que viven conforme a su palabra, todo obrará. No se trata de que en el Evangelio haya esperanza. Se trata de que Cristo es nuestra esperanza de gloria. El mundo está en caos. El mundo está en crisis. Y hay muchas cosas que Dios tiene preparadas para usted, que posiblemente usted las atrasó y las atrasó y las atrasó y las atrasó por no tener dominio propio. ¿Cuántas veces usted sintió en su corazón llegar a la iglesia? Yo siento como que debo llegar a la iglesia, pero pasó algo y no llegaste. Te venció la cama, te venció el cansancio, te venció la vagancia, te pusiste a hacer otras cosas. Y ese día posiblemente Dios tenía un milagro para ti. Ese día posiblemente Dios tenía una palabra profética para ti. Ese día posiblemente Dios te iba a entregar algo. Porque hay momentos donde tú no puedes estar. El día de despedida de año nos acostamos como a las 3 de la mañana. Yo me levanté a las 4:30 fue, pastora. Nos acostamos como a las 3 de la mañana y me levanté a las 4:30 de la mañana. Porque había una convocatoria de oración a las 5 de la mañana en el Morro. La única valiente que me acompañó fue Josian. Porque hubo uno, que no voy a decir su nombre. No, es broma. Y Machín llegó tarde, pero llegó. Amén. Pero por lo menos Machín llegó, tú no llegaste. ¿Verdad? Que me pudo haber quedado durmiendo, sí. Que me iba a quedar durmiendo, sí. Pues la alarma sonó y la pastora me dice, tú vas para allá. Y yo le dije, no. Pero cuando le dije que no, se me quitó el sueño. Los ojos se abrieron así. Yo dije, espérate. Me levanté, me bañé, me cambié y arranqué. Lo que allí pasó fue, yo sí sabe, fue una bendición grandísima. Fue una bendición extraordinaria. Llegó un matrimonio allí que estaban jangueando toda la noche. Estaban, ya usted sabe, metidos en palo, embollados, estaban de todo. Llegaron allí con un musicón terrible. Y los hermanos que estaban allí estaban como que... pero bajaron la música, se bajaron, se pusieron en una esquina, ellos se abrazaron, comenzaron a llorar. Y yo, aquí es que ellos, bueno, como parecían gringos, yo le digo a Yossi, bueno, Yossi, I need your English. Sí, porque no, sí, le vamos a ministrar al que sea, hasta en jeringosa. Yo le dije a Yossi, bueno, tú me traduces si hay que ministrarle en inglés. Pues parecían gringos, pero nos acercamos, hablaban español, les ministramos la gloria de Dios. Luego de eso, había mucha gente haciendo ejercicio, un muchacho se detiene. Le pregunto, ¿usted es el pastor? Y yo, sí. Me dice, ora por mí. Y oramos por esa persona. Pasaron tantas cosas ese día, tantas cosas. Se abrieron puertas ese día. Dios sí estuvo presente, fue testigo de las puertas que se abrieron. Pasaron muchas cosas ese día. ¿Qué hubiese pasado si yo no hubiese ido? ¿Qué hubiese pasado si yo no hubiese ido? Tenemos que aprender a estar donde tenemos que estar. Tenemos que aprender a hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Y tenemos que dejar de permitirle a nuestras emociones, a nuestra carne, a nuestros pensamientos que nos gobiernen. Estamos creyendo que va a ser un año 2026 poderoso. Pero te tengo noticias.
lo poderoso no está en el año, lo poderoso está en usted. Tú vas a hacer que este año sea glorioso. Tú vas a hacer que este año sea poderoso, sea victorioso. Eres tú. Tú eres el que vas a provocar el cielo este año. Y yo no sé tu iglesia, pero yo estoy dispuesto a que si en el año 2025 vi puertas abriéndose en mi vida, puertas ministeriales, vi muchas cosas, este año ya comenzó abriéndose puertas de lugares que yo nunca había pisado, oportunidades que yo nunca había tenido. Para que usted tenga una idea, me hicieron el acercamiento para escribir una columna en un periódico, una reflexión. Yo no sé cómo se hace, pero yo sí me ayudará. Porque cuando yo me pude haber quedado durmiendo, lo que dormí fue una sola hora, 1 hora y pico, pero se me quitó el sueño y yo entendí, Dios quiere que yo esté allí, por todas las cosas que allí pasaron. Yo no soy mejor que usted, porque lo mismo pasa con cada uno de ustedes. No permitan que las emociones los gobiernen. No permitas que otros decidan por usted, que las emociones, la mente decidan por usted. Tome las riendas de tus pensamientos. Toma las riendas de tus emociones. Entrégaselas al Señor y declara que este año va a ser un buen año, pero es porque tú harás que sea un buen año. Levanta tus manos ahí. Que yo voy a hacer una oración por todos, una oración general. Y clamo en el nombre de Jesús de Nazaret para que el Dios Todopoderoso le renueve los pensamientos, le renueve las fuerzas. Y alguien tiene que tener la fe puesta en Dios de que este año será diferente. Este año será distinto. Este año será distinto. Lo que no viste el año pasado lo verás este. Lo que no alcanzaste el año pasado lo alcanzarás este año. Pero este es el año donde vas a tener dominio propio y vas a poder ver manifestado todo lo que Dios ha destinado y ha diseñado para tu vida. Toma las decisiones que tengas que tomar. Saca de tu vida a quien tengas que sacar. Haz lo que tengas que hacer. Corta y rompe con lo que tengas que cortar. Pero tú eres el que vas a provocar que este año sea glorioso y sea poderoso. Yo oro en esta hora para que Dios te renueve la fuerza. Y para que Dios te dé salud. Y para que Dios te dé sabiduría. Oro en esta hora, Padre, por nuevas fuerzas. Oro en esta hora, Señor amado, para que tú le des sabiduría. Y oro para que les des salud. Que en este año, si hubo gente en este lugar que el año 2025 la pasó de cita en cita y de hospital en hospital, que este año sea diferente. Hay sanidad total para tu cuerpo. Que la enfermedad no será un límite, porque en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Dios hace nuevas todas las cosas. Hay sanidad por la sangre del Cordero. Oro al cielo para que te dé nuevas fuerzas, para que entres un año totalmente renovado y renovada en alma, cuerpo, mente y espíritu. Y oro al Dios Todopoderoso para que te dé sabiduría de lo alto, para que hagas lo que te toca hacer en este nuevo año. Hoy en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, yo declaro y creo, Señor amado, que la fe, la gallardía, la determinación y el entusiasmo de cada hijo de esta casa y de cada hermano que nos visita y los que nos escuchan a través de las redes será cada vez más fuerte para hacer lo que nos corresponde hacer en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Dale una alabanza al Rey de Gloria en esta hora.